Muy buenas noches. El día de hoy vamos a repasar lo que es el capítulo 6 de la materia de morfofunción, sistema esquelético, curso de nivelación 2020-2021. Mi nombre es Yersineri Chidali Siles, el cual vamos a ver los objetivos que saltamos. Y tenemos el primer enunciado que dice las funciones del sistema esquelético. El sistema esquelético va a tener 6 funciones importantes, las cuales vamos a ir desglosando una por una. Tenemos la primera función que es el sostén, que le permite al esqueleto sostener a los tejidos blandos. En este caso también se puede llamar a los tejidos blandos como tejidos, órganos vitales. Entonces el hueso se encarga de sostener a estos órganos vitales. Esta palabra sostén también entra con algo de relación con la palabra inserción. La palabra sostén va con proteger a los órganos vitales, sostener a los órganos blandos y la inserción para la mayoría de los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos, si recordamos, músculo esquelético significa que un músculo se va a unir al esqueleto. Entonces, esta palabra sostén está relacionada con lo que es inserción. Es una extensión, permitir la inserción de la mayoría de los músculos esqueléticos. Tenemos la otra función que es la de protección, la cual va a proteger órganos blandos importantes, en este caso órganos vitales, como tenemos como ejemplo al cráneo que protege al cerebro, a las vértebras que protege a la médula espinal, la caja torácica que protege al corazón y a los pulmones, y a estructuras también del mediastino que podemos mencionar. Otra función que es la asistencia en el movimiento. Eso es importante recordar, asistencia, la palabra asistencia. El hueso no produce, o el sistema esquelético no llega a producir movimiento, sino lo único que produce es asiste en el movimiento. Gracias a la inserción muscular que va a tener sobre el músculo, sobre el hueso. Y es el músculo el que llega a producir la contracción mediante la contracción llega a producir el movimiento del músculo, ¿no? Entonces, el hueso lo único que hace es asistir. Tenemos a la homeostasis mineral, que la homeostasis es el equilibrio. Y aquí dice mineral, entonces el equilibrio de los minerales. El hueso va a almacenar una gran cantidad de minerales, pero entre ellos los más importantes que vamos a tener son el calcio y el fósforo. Esos sí que son importantes casi para todas las actividades o las funciones del cuerpo. El calcio es muy importante. Según la demanda que haya, el hueso va a liberar calcio o estos dos minerales, ¿a dónde? A la sangre. Entonces, según la demanda, se liberan minerales al torrente sanguíneo para mantener el equilibrio, la homeostasis y para que se distribuya en todo el cuerpo. Entonces, si hay demanda, el hueso libera. O si no hay demanda, el hueso también almacena, ¿no? Para contener una homeostasis. Luego tenemos la otra función, que es la quinta, la producción de células sanguíneas. Para recordar, la sangre es un tejido conectivo líquido, el cual se encuentra quien forma la sangre de la médula ósea roja mediante la hemopoiesis. ¿Qué es la hemopoiesis? Simplemente formación de las células de la sangre, en este caso glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Luego tenemos que la médula ósea roja también va a constar de células sanguíneas en desarrollo. ¿Y por qué menciona los adipocitos, fibroblastos y macrófagos? Esa situación ya ustedes tienen que suponer, recordar de nuevo que la sangre es un tejido conectivo y las células del tejido conectivo son 5. En este caso tenemos al fibroblasto, a los monocitos, tendríamos que tener a los mastocitos, a los adipocitos. Entonces, por eso es que vuelve a mencionarlas. Entonces, la médula ósea roja va a ser la hemopoiesis y también va a contener, aparte de contener o formar al glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas, va a contener al adipocito, fibroblastos y macrófagos. Esta función de producción de sangre o células sanguíneas se va a encontrar en lo que es el hueso esponjoso, en huesos planos mayormente, en los que tenemos a la pelvis, a las costillas, al esternón, las vértebras, el cráneo, muslo, extremos de los huesos largos, el brazo, en este caso los extremos de los huesos largos, ¿a qué se está refiriendo? A las epífisis. La última función tenemos el almacenamiento de triglicéridos. Esto va en relación con quién? Con la médula ósea amarilla. Dentro de la médula ósea amarilla, ¿qué vamos a tener? A los adipocitos. ¿Qué almacenan los adipocitos?
triglicéridos. ¿Para qué sirven los triglicéridos? Son la reserva de energía. Y dice que esta médula ósea amarilla va a contener algunas células sanguíneas. Eso es verdadero. Porque ¿de dónde deriva la médula ósea amarilla? La médula ósea amarilla deriva de la médula ósea roja. De ahí deriva. Entonces puede tener esta médula ósea amarilla células sanguíneas. Recordad también que va a contener células sanguíneas, pero cuando el niño es recién nacido. ¿Por qué razón? Porque mientras el tiempo va pasando, o el niño, la persona va envejeciendo, ¿qué es lo que pasa? La médula ósea roja es sustituida por la médula ósea amarilla. Y aquí viene, en el recién nacido, toda la médula ósea es roja y participa en la hemopoiesis. ¿Qué quiere decir? Que tanto la médula ósea amarilla va a derivar de la médula ósea roja. A medida que las personas crecen, gran parte de la médula ósea roja se va a transformar en lo que es médula ósea amarilla. Vamos a los tipos de huesos. Casi todos los huesos pueden clasificarse en 4 tipos principales. Tenemos a los huesos largos, huesos cortos, huesos planos y irregulares. Pero eso no quiere decir que no haya más tipos de huesos. Sí existen más tipos de huesos, pero en su bibliografía actual del curso básico solo menciona que podemos clasificar a los huesos en estos 4, ¿no? Tenemos a los huesos largos, a los huesos cortos, a los huesos planos y a los huesos irregulares. Este que menciona aquí es un hueso sesamoideo, ¿no? Que no entra en la configuración, por eso dice casi. Luego podemos ver ahora cada característica de estos huesos. Los huesos largos tienen una mayor longitud que ancho, eso sabemos. Constan de un eje longitudinal, se está refiriendo a la diáfisis, y número variable de extremos, ya se está refiriendo a las epífisis. Entonces, constar de un eje longitudinal es la diáfisis y los extremos serían las epífisis. Suelen ser curvos por la fuerza de tracción, ya que en estos huesos largos se va a insertar músculos muy fuertes que al caminar van a traccionar y los van a volver un poco curvos, no son tan rectilíneos que digamos, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Estos huesos largos se encuentran tanto en miembros superiores como miembros inferiores, pero excepto los tarsos y los carpos, ¿no? Que son los 7 tarsianos y los 8 carpianos. Entonces, esos son huesos cortos. Por eso dice aquí, ¿dónde se van a encontrar esos huesos largos? En miembros inferiores y superiores, excepto en los tarsos, y estos son miembros inferiores, y en cambio los miembros superiores, excepto los carpos. Vamos a lo que son los huesos cortos. Tienen una forma cúbica, cuadrilátera, su longitud y anchura son casi iguales. Ejemplo, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la mayoría de los huesos de la muñeca y el tobillo. Los huesos de la muñeca, ¿cuáles son? Huesos carpianos. Los huesos del tobillo, ¿cuáles son? Huesos tarsianos. Entonces, ahí se encuentran estos huesos. Luego tenemos a los huesos planos, que suelen ser delgados, proporcionan protección mayormente, protección. Esto es importante. Tienen una superficie extensa para la inserción muscular por el hecho de que son planos. ¿Dónde podemos encontrarlos? En el cráneo, son huesos planos los del cráneo, y aquí dice que proporcionan protección. El cráneo va a proteger a el cerebro. Luego tenemos otro hueso plano, que es en este caso el esternón, las costillas, la escápula o omóplato, que el esternón y las costillas se encargan de proteger a quienes, órganos intratorácicos, órganos que estén dentro del tórax. Seguimos con los huesos irregulares, formas complejas, tienen formas complejas, podemos ver que no encajan ni en la otra categorización, ni son planos, ni son cortos, ni son largos, no encajan, ¿no? Entonces, entre estos podemos encontrar a las vértebras y los huesos de la cara. La estructura ósea se va a dividir en dos, macroscópica y microscópica. Se divide en dos, ¿no? Las estructuras óseas, en macro y micro. Seguimos la estructura macroscópica del hueso. Mayormente, para entender lo que es la estructura macroscópica del hueso, se toma un hueso largo, para dar referencia a esta estructura macroscópica, ¿no? Y entre un hueso largo vamos a encontrar que la estructura macroscópica está configurada por una diáfisis,
tienen las epífisis, que son dos, la metáfisis, el cartílago articular, el periósteo, la cavidad medular y el endosio. Estos son las estructuras macroscópicas de un hueso y se considera, para estudiar a estas estructuras, a un hueso largo típico. Viendo tenemos a la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, es la porción cilíndrica larga y principal, ¿no? Es el eje longitudinal que nos mencionaba en diapositivas atrás, que es el eje longitudinal, ¿no? Que es la diáfisis. Mayormente también podemos acotar aquí que la diáfisis, ¿qué va a ser? Hueso compacto, centro de osificación primaria, también podemos hablar que la diáfisis se va a encontrar en esos lugares, ¿no? De la diáfisis. Vamos a la epífisis, tenemos que se va a encontrar en los extremos, tanto proximales como los extremos distales. Entonces, un hueso largo va a contener dos epífisis. Estas epífisis también podemos acotar que tienen hueso esponjoso, que va a albergar a la médula ósea roja, que va a permitir la hemopoiesis. Tenemos ahora como 3 a la metáfisis. ¿Qué es la metáfisis? Simplemente es igual que decir metamorfosis. Es donde se cambia de diáfisis a epífisis. Esa es una configuración. Otro que puede decir es cuando se cambia de tejido compacto a tejido esponjoso. Eso significa metáfisis. Entonces la metáfisis es la región entre la diáfisis y la epífisis en un hueso maduro. O también podemos decir que la metáfisis es la región entre el hueso compacto y hueso esponjoso de un hueso maduro. Dentro de la metáfisis se van a encontrar dos estructuras importantes. ¿Cuáles son? La placa epifisiaria, que está formada por cartílago hialino, y la línea epifisiaria. ¿A qué se refiere con placa y línea? Cuando hablas de placa epifisiaria, es en una persona que constantemente está creciendo en longitud. Entonces se encuentra en ¿quién? En menores de 18 a 25 años. Ahí vamos a encontrar placa epifisiaria o cartílago hialino, o también llamado cartílago de crecimiento. Entonces les recuerdo, placa epifisiaria, cartílago hialino o cartílago de crecimiento, menores de 18 a 25 años. En cambio, cuando ya son mayores de 25 años, vamos a encontrar lo que es línea epifisiaria. ¿Qué es la línea epifisiaria? Simplemente las personas dejan de crecer en longitud y es la línea simplemente hueso que ha reemplazado al cartílago hialino. Luego tenemos 4 como el cartílago articular, y el cartílago articular siempre va a ser un cartílago hialino, cubre parte de las epífisis, podemos ver aquí, está cubriendo parte de las epífisis, reduce la fricción, tiene esa función, va a absorber los impactos en articulaciones muy móviles. A esas articulaciones muy móviles le podemos llamar articulaciones sinoviales. Y algo importante, el cartílago articular va a carecer de pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? Un tejido conectivo. Es un tejido conectivo tenso y regular. Es una membrana que protege al cartílago articular. Si se lesiona, su reparación es muy limitada. ¿Por qué razón? Recordemos, el cartílago no tiene vasos sanguíneos y le es muy difícil repararse. Tarda mucho tiempo si se lesiona. Y peor, que no tiene el pericondrio que le podría haber protegido, ¿no? Entonces, tomar en cuenta. Nos vamos al periósteo. El periósteo es una membrana, es una vaina dura de tejido conectivo. Nosotros, para nuestro conocimiento, podemos aumentar, este de aquí, podemos aumentar que es un tejido conectivo denso y regular. Dentro de este periósteo se va a encontrar células formadoras de hueso. ¿Cuáles son las células formadoras de hueso? Las osteoblastos. Esas son las células formadoras de hueso. Va a permitir el periósteo el crecimiento del hueso en espesor, o sea, en grosor, y va a proteger al hueso. Facilita la reparación de las fracturas. El periósteo contribuye a la reparación de las fracturas, ayuda a nutrir el hueso. ¿Por qué razón? Porque el periósteo es un tejido conectivo. Y recordemos, característica del tejido conectivo, tema 4, que dice que todo tejido conectivo tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, al tener gran cantidad de vasos sanguíneos, va a contribuir a reparar el hueso en una fractura. También va a actuar como sitio de inserción tanto de ligamentos como tendones.
6, cavidad medular, es un espacio cilíndrico que se encuentra en el hueso adulto. Ese espacio cilíndrico va a albergar a la médula ósea amarilla. Esta cavidad medular, ¿no? La cavidad medular. Luego tenemos al endosio, que es una membrana fina, que va a delinear lo que es la cavidad medular, y está formada por una capa de células formadoras de hueso. Entonces el endosio está formado por osteoblastos que recubren a toda la cavidad medular. Entonces, una capa de células formadoras de hueso. Estructura microscópica del hueso. La estructura microscópica del hueso va a empezar a hablar de qué, de lo que es matriz, de lo que es célula. Entonces tenemos que la matriz extracelular va a ser abundante. ¿Dónde? En el sistema esquelético o en un hueso propiamente dicho. Esta matriz va a estar constituida por un 25% de agua, 25% de fibras de colágeno, 50% de sales minerales cristalizadas. Y recordemos, 5 cosas tenían que recordar ustedes de lo que son las fibras de colágeno. ¿Cuáles son? Fuerza, tensión, flexibilidad, resistencia y sostén. Esas 5 características pertenecen a las fibras de colágeno. Y como este es un tejido conectivo, tenemos que encontrar, ¿no? Fuerza, tensión. Entonces vamos a ir descubriendo. Entonces, nunca tienen que olvidarse sus características de las fibras de colágeno. Las células se van a encontrar muy separadas unas de otras. Esa característica también aparece, que ya ustedes sabían. ¿Por qué razón? Porque es un tejido conectivo el hueso y sus células del tejido conectivo no tienen, en este caso, uniones celulares. Al no tener uniones celulares, sus células no van a estar muy unidas. En este caso, en el tejido conectivo, las células siempre están separadas unas de otras. Recordar también que el tipo de unión que tienen este tipo de tejidos conectivos es la fibronectina. La fibronectina es una proteína o una glicoproteína que se encarga de unir células con la matriz extracelular. Por eso es que las células se encuentran separadas unas de otras. La matriz, seguimos con estructura microscópica. Va a haber un proceso de calcificación y quien va a iniciar el proceso de calcificación son los osteoblastos. ¿Por qué razón los osteoblastos? Porque estos osteoblastos, ¿qué van a secretar? Matriz extracelular. Y recordemos que la matriz extracelular está formado por fibras y sustancia basal. Y aquí va a mencionar, en la sustancia basal es lo que va a encontrarse los minerales inorgánicos cristalizados. Y estos minerales orgánicos cristalizados le van a dar al hueso su dureza. Unidos estos minerales inorgánicos cristalizados, unidos a las fibras de colágeno, el hueso es flexible. Entonces aparece una de las características de ¿quién? De las fibras de colágeno. Ahora, las fibras de colágeno también se van a comunicar o se van a unir con las moléculas orgánicas y le van a dar al hueso fuerza de tensión. Aparecen las dos palabras. Otra palabra, resistencia al estiramiento o a la rotura. Entonces, recordemos, ¿cómo se va a dar la calcificación? Simplemente la calcificación se da por el hecho de que los osteoblastos empiezan a secretar matriz extracelular del hueso. Esta matriz extracelular del hueso tiene 3 componentes importantes. ¿Cuáles son los componentes importantes de esta matriz? Van a tener a los minerales inorgánicos cristalizados, que le da dureza al hueso, y va a tener a las fibras de colágeno, que le va a dar flexibilidad, fuerza, tensión y resistencia. Y las moléculas orgánicas, ¿qué le van a dar? ¿Qué características le van a dar al hueso? Simplemente que el hueso no se rompa fácilmente. Entonces, estas son las características de su matriz extracelular en la calcificación. Las estructuras microscópicas del hueso tienen 4 tipos de células que son las osteogénicas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Estas son las 4 células básicas de un hueso. Ahora comenzando, tenemos a las células osteogénicas, que son células madre. Ya nos ha dicho así todo. Y son células madre, las células osteógenas, que son células inmaduras.
células inmaduras, otras células inmaduras. Las cuales estas células van a derivar ¿de quién? Del mesénquima. No se les extrañe cuando aparecen células del mesénquima. Simplemente son las mismas células osteógenas o células madre. ¿Qué es el mesénquima? El mesénquima es el primer tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo madre. Y es este mesénquima que se va a diferenciar en células osteógenas y las osteógenas en osteoblasto, los osteoblastos en osteocitos. Y los osteoclastos simplemente son macrófagos. Las células osteógenas realizan división celular. Son las únicas células del hueso que pueden realizar división celular. En otras palabras, tenemos 4 células. Las células osteógenas. Tenemos las células osteógenas. Aquí está. Tenemos 4 células. Osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. De estas 4 células, la única que puede dividirse son las osteogénicas. Entonces ya saben, las osteogénicas tienen división celular. Estas osteogénicas, al dividirse, se transforman en osteoblastos. ¿Dónde vamos a encontrar estas células osteogénicas? Vamos a encontrar en la porción interna del periósteo y el endostio. Ahí los vamos a encontrar. ¿No? Son también conocidas como células formadoras de hueso. Pero quien tiene ese título de célula formadora de hueso en este libro son los osteoblastos. Entonces, estos osteoblastos se encuentran en la porción más interna del periósteo, el endostio. Conductos intraóseos que contienen los vasos sanguíneos. Ahí también lo vamos a ver. Seguimos. Los osteoblastos son células formadoras de hueso. ¿Ve? Aquí aparece. Los osteoblastos son células formadoras de hueso. ¿De dónde derivan? De las células osteogénicas. Al ser blasto, van a producir lo que es matriz y componentes orgánicos. Esto es lo que nos importa. ¿Para qué nos servían los componentes orgánicos o minerales orgánicos? Nos sirve para que el hueso no se rompa fácilmente, ¿no? Porque la matriz extracelular sabemos que está formada por fibras y está formada por sustancia basal. Y aquí le aumentan algo más en su matriz, los componentes orgánicos. Se convierten estos osteoblastos en ¿quién? Osteocitos. Y los osteocitos no tienen división celular. Ni los osteoblastos ni los osteocitos tienen división celular. La única célula que puede dividirse de las 4 células que tiene el hueso son las osteógenas. Los osteoblastos no tienen división celular, al igual que los osteocitos. Vamos ahora a los osteocitos. Son células maduras, mantienen su metabolismo diario a través del intercambio de nutrientes y productos de desechos metabólicos con la sangre. Entonces, estos osteocitos, pese a que ya son células maduras y ya no pueden dividirse y tampoco pueden secretar matriz, estos osteocitos viven del metabolismo. ¿Qué quiere decir? Hacen todavía su intercambio de ¿qué? De recibir oxígeno y liberar desechos metabólicos. Estos osteocitos ya son células maduras, por ende no tienen división celular. Su función del osteocito, ¿cuál es? El mantenimiento de la matriz extracelular del hueso. Ahora vamos con los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Macrófagos. Entonces, ¿de qué están formados? De la unión de 50 monocitos. ¿Qué tipo de macrófagos son? Macrófagos fijos. ¿Por qué razón? Recordemos que en el tema 4 hemos visto que existen 2 tipos de macrófagos. Y el macrófago fijo siempre es el que cambia de nombre. El circundante simplemente se llama macrófago. ¿Dónde se va a encontrar? Se encuentran en el endostio. ¿Sabes? Entonces, el endostio va a estar formado. El endostio, si recuerdan, es la membrana que tapiza todo lo que es la cavidad medular. Entonces, podemos decir que está formada por osteoblastos y osteoclastos. El endostio se encuentra formado por osteoblastos y osteoclastos. ¿Por qué es importante saber esto? Cuando estemos viendo que el crecimiento en espesor del hueso, vamos a darnos cuenta que necesitamos que el osteoclasto empiece a funcionar para volver más grueso a la cavidad medular. Por eso es importante recordar esto. Ya saben, el endostio tiene al osteoclasto
y al osteoblasto. Seguimos. Este osteoclasto va a liberar poderosas enzimas lisosómicas y ácidos que van a digerir lo que es la matriz extracelular. Algo importante también, y ustedes ya saben, lisosómicas, ácidos, ¿no es? La descomposición de la matriz extracelular va a servir, o sea, la descomposición de la matriz extracelular va a servir como resorción. ¿Para qué nos sirve que se destruya la matriz extracelular? Para el desarrollo, para el crecimiento, para el mantenimiento, para la reparación normal de los huesos. Entonces, es muy importante la función que cumplen los osteoclastos al descomponer lo que es la matriz extracelular. Gracias a sus enzimas lisosómicas, mejor dicho, enzimas lisosómicas y ácidas. Algo importante, recuerden en biología celular, hablando del lisosoma, ¿qué tipo de enzimas tiene? Hidrolasas. ¿Cómo es su pH? Ácido. Aquí miren, se vuelve a repetir. Estas enzimas lisosómicas, hidrolíticas, podemos decir también, que tienen un pH ácido que van a descomponer lo que es la matriz extracelular. Y esta descomposición nos sirve para el desarrollo, nos va a servir para el crecimiento, mantenimiento, reparación normal del hueso. Seguimos. El hueso no es completamente sólido en toda su extensión. El hueso va a tener pequeños espacios entre las células y los componentes de la matriz extracelular. Entonces, y estos espacios van a permitir que se formen ciertos conductos para los vasos sanguíneos que van a proporcionar nutrientes a las células óseas. Recordemos que los osteocitos viven de esta situación. Gracias a estos espacios que hay entre las células y la matriz, los osteocitos pueden hacer metabolismo, ya que por estos espacios van a atravesar los vasos sanguíneos. También estos espacios van a permitir que se pueda almacenar lo que es la médula ósea roja. Si recordemos, la médula ósea roja se va a encontrar en un tejido esponjoso y este hueso esponjoso tiene muchos espacios. Ahora, según la distribución de los espacios, según el tamaño y la distribución de los espacios, se puede clasificar al hueso en huesos compactos y huesos esponjosos. Casi cerca del 80% del esqueleto está formado por un hueso compacto y el 20% por un hueso esponjoso. Esto que está con rojo es importante. ¿Por qué razón? Porque recordemos que una de las funciones del hueso es la asistencia al movimiento. Y mayormente un hueso tiene que tener siempre esta configuración. ¿Por qué razón? Porque si el hueso tiene más del 20% de hueso esponjoso aproximadamente, ¿qué va a pasar? El hueso se va a hacer pesado y no va a poder moverse. ¿Comprenden? Entonces, esta configuración entre compacto y esponjoso tiene que cumplirse para así mantener a un hueso que sea liviano, pero a la vez que sea flexible, a la vez que sea duro y a la vez que no pueda romper. Entonces, esa es su configuración. Y aquí podemos ver lo que habíamos visto, ¿no? Este es un hueso compacto y este es un hueso esponjoso. Y aquí también menciona esos espacios, ¿no? Miren, el hueso compacto está bien pegadito. En cambio, hay estos espacios que permiten el paso de vasos sanguíneos. Estos son los vasos sanguíneos que van a nutrir ¿a quién? A los osteocitos. Y si hablamos del hueso esponjoso, también hay estos espacios o cavidades que se llaman trabéculas y albergan a la médula ósea roja. Y aquí están, ¿no? Esto también recordar, y aquí en la imagen se mira mejor, este es el vaso sanguíneo y este es un espacio que va a nutrir ¿a quién? Al osteocito. Seguimos. El tejido óseo compacto tiene pocos espacios, como ya hemos visto. Está conformado por ostionas o un sistema aversiano, que es lo mismo. Y los componentes de una ostiona es el conducto central, laminillas en disposición concéntrica, lagunas, osteocitos y canalitos. Estos son los 5 componentes de una ostiona. Fácil. Tienen que recordarlos, saberlos. ¿Por qué razón? Porque sabes ostiona, sabes trabécula. La diferencia entre una ostiona y una trabécula, ¿cuál es? El conducto central. Y después, la trabécula tiene laminillas, lagunas, osteocitos y canalitos. Vamos ahora desglosando uno por uno y para qué sirven estos componentes de las ostionas. Tenemos al conducto central, que es único, o también conducto aversiano, que es este de aquí, que podemos ver en la imagen. Este
siempre este conducto va a ser longitudinal, no confundirse con los perforantes, que son estos, que son horizontal. Entonces, el conducto central es siempre longitudinal, contiene a los vasos sanguíneos, arteria, vena y vasos linfáticos. ¿Cuál era su función de estos? Nutrir a los osteocitos. Atraviesa el hueso en sentido longitudinal. Cuidado que les pregunto, ¿no? Seguimos, las laminillas concéntricas se encuentran alrededor de lo que es el conducto central. Si podemos ver, miren, este es el conducto central. Y estos, como anillos que vemos alrededor del conducto central, se llaman laminillas concéntricas. Simplemente son anillos de matriz extracelular calcificada y endurecida, ¿no? Donde están aquí los osteocitos. ¿Miren? Esas son las laminillas concéntricas. Y vamos ahora a las lagunas. ¿Qué es una laguna? Simplemente es el espacio que hay entre una laminilla y otra laminilla concéntrica. Este espacio que podemos ver aquí se llama laguna. Se encuentra entre las laminillas, son pequeños espacios y dentro de estas lagunas vamos a encontrar a los osteocitos. Ahora vamos con los canalículos, que son irradiaciones, y son estas, miren, en forma de irradiados, que está el osteocito, se está prolongando, si quieren, con sus prolongaciones citoplasmáticas, pero esos espacios que se miran se llaman canalículos, ¿no? Están irradiados en todas las direcciones desde la laguna. En estos canalículos vamos a encontrar líquido extracelular, está presente el osteocito con sus pequeñas prolongaciones digitaliformes, ahí se puede ver, conectan las lagunas entre sí con los conductos centrales, ¿no? Para eso sirven los canalículos, para comunicarse con los conductos centrales. Recordarles que se va a encontrar en los canalículos a los osteocitos. Al encontrarse en los canalículos a los osteocitos, ¿qué necesita el osteocito? Alimentarse. Entonces, al alimentarse, usa a los canalículos y también estos canalículos a la vez llegan al conducto central, ¿no? Eso es importante. Continuando, tenemos al osteocito, es una célula madura con prolongaciones digitaliformes, deriva de los osteoblastos, eso sabemos, ¿no? Y las prolongaciones son esas, las que siguen aquí al canalículo. Fácil. Vamos al tejido óseo compacto. Dice, el intrincado sistema de conductos en miniatura que atraviesan todo el hueso. Proporciona vías para la nutrición y el oxígeno llegue al osteocito y para que se eliminen los desechos, los productos de desechos. Eso ya, recordando, sabemos, ¿no? Que tanto la ostiona va a tener al conducto central, al canalículo, a la laminilla, al osteocito. ¿Para qué? Para que estos conductos de miniatura puedan permitirle al osteocito nutrirse y liberar sus desechos metabólicos. Entonces, la difusión a través de las laminillas es muy lenta. Por eso es que estos conductos en miniatura colaboran, ¿no? La laminilla, ¿qué era? Simplemente la laminilla es la matriz calcificada y endurecida. Seguimos en este caso, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios atraviesan el hueso compacto desde el periósteo por los conductos perforantes, transversos o conductos de Bowman. Esto sí, siempre preguntan para hacer confundir, ¿qué son los conductos perforantes o perforantes transversos o conductos de Bowman? No son parte de una ostiona y tampoco pertenecen al tejido óseo compacto. Estos conductos perforantes y transversos o conductos de Bowman, lo único que hacen es atravesar todo el tejido óseo compacto y atravesar el periósteo. Podemos ver este de aquí es el conducto transverso o de Bowman. ¿Cuál es su unión de este conducto? Llevar vasos sanguíneos, llevar vasos linfáticos y comunicar un conducto central con otro conducto central. ¿Para qué sirven los conductos perforantes, transversos o conductos de Bowman? Sirven para comunicar un conducto central con otro conducto central. Atraviesan, si se fijan, miren, este es el canal perforante, va a atravesar a quién? Al periósteo, a todo
el hueso compacto hasta llegar a un conducto central. Los vasos y los nervios de los conductos perforantes se conectan ¿con quién? Con la cavidad medular, el periósteo y los conductos centrales aversiales. Fácil, ¿no? ¿Para qué sirven estos conductos perforantes? Simplemente para llevar vasos sanguíneos. Se encuentra por debajo del periósteo de todos los huesos, que hablando del tejido óseo compacto, se va a encontrar por debajo del periósteo de todos los huesos y forma la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos. Eso es fácil de recordar. Nos está hablando de este hueso compacto que se va a encontrar por debajo del periósteo y se va a encontrar mayormente en la diáfisis. Proporciona protección y soporte. Sabemos, todo hueso tiene esa función de proteger estructuras importantes y soporte o sostener y permitir la inserción de músculos, la cual va a ofrecer resistencia a la tensión causada por el peso y el movimiento. Y aquí podemos ver, ¿no? Fácil, todo lo que hemos hablado de lo que es. Recordando a modo, tenemos un conducto central, luego vamos a tener estas que son las laminillas, concéntricas, luego tenemos de las laminillas a quién, a las lagunas que son estos espacios entre laminillas, luego tenemos al osteocito y dentro del osteocito al canal. El conducto central se comunica con otro conducto central gracias a los conductos perforantes o, en este caso, conductos de Bowman, que estos atraviesan y entran atravesando el periósteo, hueso compacto y se dirigen a un conducto central. Luego podemos decir que el hueso compacto se va a encontrar por debajo de lo que es el periósteo. También vamos a decir o podemos comentar que este hueso compacto va a albergar a lo que es la médula ósea amarilla. Se encuentra también este hueso compacto